Vamos a exponer el día de hoy. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así la infalible palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este día tan especial donde nos permites venir, congregarnos en tu nombre, Señor. Padre, oramos para que abras nuestros oídos espirituales para recibir esta instrucción de tu parte, Señor. Queremos ser transformados, Señor, para poderte servir como lo cantábamos, servirte de manera reverente, pero queremos aprender a orar de manera reverente, Señor. Confesamos nuestro pecado, confesamos que muchas veces no lo hemos hecho así, Señor, y por eso venimos delante de ti para que nos ayudes, para que tu palabra pueda dar verdaderamente fruto en nuestras vidas, Señor. Padre, no estamos conformes, sabemos que hemos fallado, sabemos que no es el estándar que tú demandas en nuestras vidas. Oramos para que nos ayudes, para que tu palabra traspase nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sentados, por favor. Como lo hemos leído, nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Estamos en uno de los sermones más importantes que fue predicado por el Señor Jesucristo y, como lo recordamos, dirigido hacia sus discípulos. Sus discípulos, aquellos que han sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de su Hijo, aquellos que han nacido de nuevo y ahora pueden ver, pueden entrar en el reino de Dios, aquellos que por la obra transformadora del Espíritu Santo están capacitados para vivir vidas que agraden y honran a Dios, vidas que agraden y honran a Dios. Así que a partir del capítulo 6, el Señor Jesús le muestra a sus discípulos cuáles son algunos de los deberes más importantes que caracterizan la vida del cristiano. Estos deberes, como lo hemos comentado, son dar, orar y ayunar. Dar, orar y ayunar. El primero, la limosna, tiene que ver con nuestra relación directa con las personas. El segundo, la oración, es nuestra relación con respecto a Dios. Y el tercero, el ayuno, está en relación a nuestra disciplina personal. En los versículos 5 al 8, el Señor Jesús ha dado serias advertencias con respecto a la oración. Serias advertencias con respecto a la oración. Por un lado nos ha dicho: no seáis como los hipócritas que aman orar en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Recordemos que la palabra hipócrita es la misma que se usaba para describir a un actor, aquellas personas que utilizaban una máscara en el teatro para representar a alguien que ellos no eran. Estos actores entonces buscaban estar en la mejor postura, que era estar en pie, y como lo hemos comentado, con el propósito de ser mejor vistos, mejor visualizados y escuchados por una mayor audiencia. Por otro lado, deben ser cuidadosos de no caer en esas vanas repeticiones como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no tendrán ningún beneficio de ello, ninguna recompensa. Habíamos dicho o habíamos puesto, por ejemplo, a los sacerdotes de Baal que hacían varias repeticiones, se sajaban para sacarse sangre, hacían diferentes rituales tratando de agradar y de atraer la atención de su Dios. Y veíamos cómo durante muchas horas gritaban una y otra vez: Baal, Baal, respóndenos.
Nunca le respondió. El día de hoy solamente vamos a comentar que los católicos romanos usan estos famosos rosarios para contar sus oraciones repetidas de Ave Marías y Padre Nuestro en sus diferentes ritos. Es interesante ver que después de que el Señor dice no hagáis vanas repeticiones, bueno, ellos hacen vanas y vanas repeticiones. El Señor Jesús nos está advirtiendo que como cristianos nosotros podemos llegar a la hipocresía al orar. Y es de esto de lo que nos está exhortando. Pero no solo nos da estas amonestaciones, sino también nos dice que cuando oremos, lo hagamos en nuestro lugar secreto. Un lugar donde no estemos preocupados por las demás personas, si nos ven, si no nos ven, o por lo que puedan pensar de nosotros. No un lugar así, sino que lo hagamos solamente en la presencia de Dios, concentrados en Él, en el Padre que nos ve, en el Padre que nos oye y que sabe cuáles son nuestras necesidades. Y que conforme a su buena voluntad nos recompensará en público. También hemos dicho que Jesús no está prohibiendo las oraciones públicas, para que quede claro. Hoy mismo hemos podido guiar la oración corporativa de toda la iglesia al inicio de este culto de adoración, ¿recuerdas? También hemos guiado, hemos pedido al Señor, ¿verdad?, de manera pública, parado aquí en pie, que bendiga este sermón, que bendiga esta predicación. O cuando, por ejemplo, también ponemos delante de Él lo que son los las ordenanzas, esto es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, ¿no nos está prohibiendo orar en público como tal? No. Hemos dicho que Jesús no lo está prohibiendo en las oraciones. Recordemos que lo que Jesús más bien está haciendo es tratar con las motivaciones y las intenciones de nuestros corazones. Este es el punto central del Señor. Es que tanto nuestra oración privada, en lo secreto, como nuestra oración en presencia de otros, debe de ser reconociendo que estamos en la presencia y en comunión con Dios. Ese es el punto que quiere el Señor Jesús y que lo hemos visto a lo largo de los primeros versículos. Después de las advertencias que el Señor Jesús ya nos ha dado, que les ha dado a sus discípulos, después de haberles instruido con respecto a esa oración privada, el Señor ahora les da un modelo de la oración que quizás es el más conocido a lo largo de la historia del cristianismo, el Padre Nuestro. Debemos recordar algo. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe que nuestras mentes muchas veces cuando estamos orando están divagando. Nuestras mentes cuando estamos orando muchas veces se pierden en diferentes pensamientos. Él sabe que muchas veces pedimos, pero pedimos mal, pedimos conforme a nuestros deleites. Así que la oración del Padre Nuestro es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. La oración del Padre Nuestro, punto importante, es un modelo y no es una oración como lo han interpretado erróneamente grupos, como lo hemos dicho, como la Iglesia Católica. Es un modelo y no una oración como tal. ¿Que podemos llegar a hacerlo? Yo creo que sí. Debemos de tener cuidado con ello. Este modelo considera los aspectos que debemos considerar. ¿A quién oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y por qué oramos? Ahora, alguien genuinamente podría hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué debemos orar así? ¿Cuál sería la razón? ¿De hacer un método o que el Señor nos haya dejado un método? El teólogo puritano Thomas Watson lo dice de la siguiente manera y creo que es la mejor respuesta. La exactitud de esta oración está relacionada con la dignidad de su autor.
la exactitud de esta oración está relacionada con la dignidad de su autor. El Señor manda, nosotros obedecemos. Amado, oremos en nuestras mentes que el Señor nos ayude a ver nuestra necesidad de aprender a orar. Quizás sea una pequeña oración como la hizo Nehemías cuando estaba delante del rey Artajerjes pidiendo que Dios inclinara su corazón. Ahora estamos en la presencia misma del Señor. Ora al Señor en tu corazón y dile: Señor, ahora te pido que inclines mi corazón para que yo pueda oír tu palabra y aprender a orar. Acompáñame a Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1 dice: Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora es interesante ver esa petición que hicieron los discípulos, ellos que estuvieron a los pies del Maestro, que eran testigos de cómo, cuándo, dónde y por qué oraba el Señor Jesús. Quizás esto fue lo que les llevó a hacerse la conclusión o llegar a la conclusión de decir: quizás no sabemos orar. Así que despojándose de toda vergüenza le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y es posible que muchos de los que hoy estén aquí, muchos de los que hoy estamos aquí presentes, tampoco sepan cómo, cuándo o por qué deben orar. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y que nos enseñe. Nuestro versículo, nuestro pasaje inicia en en el versículo 6, que ya hemos estudiado anteriormente. El Señor Jesús les dice: cuando ores, dando por hecho que todos los cristianos oran. Ahora en el versículo 9, que es donde iniciamos nuestro pasaje, el Señor Jesús le dice: bueno, cuando oren, vosotros oraréis así. Y entonces con esto vamos a iniciar nuestro pasaje. Vosotros oraréis así. Así que a partir de este momento estaremos hablando de uno de los aspectos más importantes de nuestra vida cristiana. La oración, que es considerada uno de los dos medios de gracia privado más importantes que nos ayudan a la perseverancia, que nos ayudan al fortalecimiento espiritual, que nos ayudan continuamente a la mortificación de nuestros pecados, entre otros muchos más beneficios que podemos obtener de la oración. Esto lo vemos en el contexto del establecimiento de la iglesia de Jerusalén. Recordamos un poquito con respecto a ello, cuando estaban en un conflicto grave, ¿verdad? Cuando se estaba estableciendo, había un conflicto muy grave, muy difícil, que llevó a los apóstoles a mandar dentro de la iglesia a que constituyeran a algunos diáconos. Pero había una razón suficiente para que ellos hicieran eso, y ese es mi punto. Los apóstoles, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que esto nos permite ver que una de las prioridades, no solo de los apóstoles, no solo de los discípulos, sino de nosotros mismos, es permanecer en el Señor, tanto en oración como en su palabra. Más adelante, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús le recuerda a sus discípulos la necesidad de permanecer en Él. La necesidad de permanecer en el Señor, y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Esta misma enseñanza fue la que
transmitieron los apóstoles a sus discípulos, y ahora el Señor, por medio de esta enseñanza, nos transmite a nosotros mismos esta necesidad de permanecer en Él. Si en verdad deseamos llevar vidas piadosas que puedan dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, es necesario que aprendamos, pero ¿será suficiente aprender a orar? ¿Que podamos dominar el método? ¿O tenemos también que practicar el método? Entonces, aprendamos y practiquemos la oración. Es un ejercicio de piedad que hay que, para muchos, empezar o avivar. Si yo les preguntara, y de verdad deseo que lo medites unos segundos, ¿cuál creen que es de las virtudes que el Señor Jesús ha dicho que son de las más importantes? Dar, orar, ayunar. ¿Cuál crees que sea la más difícil de practicar? Bueno, hoy en día hay muchas personas que son generosas. Pueden tener un espíritu filantrópico, un espíritu de ayuda. De hecho, hay personas que inclusive tienen tal espíritu que emprenden fundaciones. Punto. Pueden ser o no cristianos, como por ejemplo Fundación Carlos Slim, que ayuda de muchas y de diferentes maneras. En el caso de dar. Hay otros que pueden disciplinar su cuerpo y practicar el ayuno con regularidad. Y pueden ser cristianos o no cristianos, como muchos youtubers. Hoy te salen muchos youtubers que te enseñan los beneficios del ayuno regulado. Ahora, tenemos que reconocer que ambas son buenas virtudes y son nobles virtudes. Pero entonces, ¿qué hay con el orar? ¿Qué hay con el orar? O el deber de orar. A diferencia de los otros dos deberes, que la oración que nos permite tener comunión íntima, personal y filial con el Padre Celestial, es la más descuidada por los cristianos. La oración que nos permite tener esa comunión íntima, personal y filial es la más descuidada de los cristianos. La oración en la que nosotros encontramos continuamente consolación por parte del Señor en nuestras tribulaciones, aflicciones, enfermedades, es la más descuidada por los cristianos. La oración que nos ayuda a conocer más quién es Dios y cómo son sus perfecciones es la más descuidada por los cristianos. La oración donde podemos decirle, Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es la más descuidada por los cristianos. Y no es nada nuevo debajo del sol, es algo que continuamente se tiene que exhortar y es algo que continuamente tenemos que traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ahora, sí es cierto, pero yo debo de ser de una manera, ya entendí que eso puede ser una realidad en mi vida, pero ahora yo me pregunto, ¿por qué se da eso? Debe haber una razón. ¿Por qué llegó a esa apatía con respecto a la oración? Y bueno, para empezar yo te diría, por falta de conocimiento y lo otro, que nos falta a muchos de los mexicanos, por falta de disciplina. Falta de conocimiento y falta de disciplina. Hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a tener algo más de conocimiento con respecto a la oración. Pero debemos reflexionar en nuestra vida. No sé si te has dado cuenta que podemos hacer cualquier cosa antes que orar. Venga lo que te venga, muy probablemente vas a hacer lo que te venga antes que orar. Inclusive cosas lícitas. Tengo que trabajar.
tengo que estudiar, las labores de la casa, la instrucción de los niños. Hay muchas cosas. ¿Son lícitas en sí mismas? Sin duda alguna, son lícitas. Pero esto nos lleva muchas veces a descuidar la oración. Muchas veces podemos platicar por horas con personas, pero solo unos minutos con el Señor. Podemos estar en WhatsApp, en Instagram y Facebook también durante horas, pero unos cuantos minutos con el Señor. Y quiero ser bondadoso y generoso cuando digo y unos minutos, porque estamos hablando de gente cuando ora, que sí ora porque es cristiana. Unos cuantos minutos con el Señor. Incluso podrían leer muy buena literatura cristiana durante muchas horas, pero estar solamente unos minutos con el Señor. Amado, la exhortación es que volvamos a los rudimentos básicos de los cuales nos manda la Escritura. Debemos buscar al Señor como Él lo ha mandado y ahora nos enseña por medio de su palabra. Con esto en mente, vamos a iniciar el estudio de este modelo bíblico que nos da el Señor Jesús. De antemano, lo que yo te pueda decir a ti fue mucho más de lo que me dije a mí, mucho más, mucho más. O sea, lo que yo puedo ver hacia mí es mucho más grande de lo que yo te puedo transmitir. Pero te tengo que transmitir un poco la preocupación que hay, para que no se pueda pensar, bueno, seguramente Él lo debe de hacer con tal perfección, para nada. Y por eso es la necesidad de volver a sola Escritura, la necesidad de buscar soli Deo gloria. O sea, todo eso no se da si nosotros no aplicamos correctamente los principios y las enseñanzas que el Señor nos da por medio de ella. En el versículo 9 les dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y con eso entonces introducimos a quién debemos orar. Sería nuestro primer punto. ¿A quién debemos orar? Para esto es necesario que hagamos una distinción. Jesús no está llamando a todos los hombres para que le llamen Abba o para que le llamen Padre Celestial, ¿verdad? Sino solamente a aquellos que han sido adoptados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Efesios 1, versículo 5. De igual manera, en el Evangelio de Juan se nos dice cómo nosotros hemos podido llegar a ser entonces hijos de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Que son los únicos entonces que pueden llamarle Padre Celestial. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, creo que es uno de los textos más claros que nos permiten entender cómo es que somos hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, a no ser que Cristo se hubiera encarnado, a no ser por ese precioso sacrificio y que nos salvara, seguiríamos siendo hijos de la ira, lo mismo que los demás, y estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verdades que se quedan en el archivo muerto. Pero hoy te recuerdo que si tú has nacido de nuevo, has sido hecho hijo de Dios. De hecho, esta es la manera que continuamente el Señor Jesús se dirigió a Dios el Padre como Padre. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O por ejemplo, en Mateo capítulo 16, donde recordamos Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le respondieron algunos, bueno, es Juan, quizás es Elías, algunos Jeremías o algún otro de los profetas. Pero él le dice, pero ustedes entonces, ¿quién dicen que soy yo? Él responde, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús en el versículo 17 de Mateo 16 les dice, bienaventurado, o le dice a Pedro,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta manera de referirse a Jesús la podemos encontrar aproximadamente 60 veces en los 4 evangelios. Pero hay una que quizás a algunos nos llegue a la mente, fue el caso mío. Pues yo recuerdo que cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo te diría, son de las excepciones donde podemos ver esa relación continua como Padre a Dios por parte del Señor. El Señor Jesús nos enseña por medio de este modelo de oración, por medio de llamarle Padre, que siempre debemos orar a Él teniendo 2 consideraciones importantes. Debemos aprender a orar a Él teniendo 2 consideraciones importantes. Por un lado, tener presente el amor fraternal como Padre. Como un Padre que está dispuesto a recibirnos, a escucharnos y a ayudarnos. Como un Padre que está dispuesto a cuidarnos, protegernos y proveernos. Eso lo debes tener continuamente, eso es lo que te da confianza. La Escritura dice que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Por eso es que ahora podemos decirle Padre. Pero el otro punto que no podemos perder de vista, debemos de considerar a nuestro Padre, como dice el texto, que está en los cielos. No debemos olvidar que nuestro Padre está en los cielos. Y aquí podemos hacer una buena pregunta. Oye, ¿cuál es la importancia de esa frase? Que está en los cielos. Jesús con esta frase nos recuerda que nuestro Padre Celestial no es como nosotros, para empezar. El Padre Celestial no es como nosotros. Él tiene poder infinito, nosotros no. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Él sostiene al mundo y los que en él habitan. Él ordena todas las cosas de acuerdo al poder y a su providencia. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es completamente trascendente a nosotros y eso lo debemos tener presente cuando nos acerquemos a Dios en oración. Fíjate, el rey David, pensando en ese momento de comunión que tendría con su Señor, dice en el Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él sabía cómo acercarse delante de Dios. Él sabía cómo decirle continuamente Padre, o ya veremos más adelante, su nombre, por su nombre, que habla acerca del mismo Dios. Pero él tenía ese temor precioso, un temor reverente, sabía quién era Dios, el Dios que está en los cielos. Entonces esta frase es importante porque nos permite hacer un correcto balance entre esa relación cercana, filial que podemos tener con el Padre y por otro lado tener presente que nuestro Dios es grande y sublime, que desgraciadamente a veces se nos olvida a todos. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús que tengamos presente. Si nosotros logramos tener claro lo que estamos hablando, de quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros, y lo que es nuestro Dios y lo que implican sus atributos, entonces nos va a ayudar mucho a entender las siguientes verdades. Entonces, nuestro Dios es grande y sublime. ¿Recuerdas cuando estaba orando? Cuando estaba en el templo, en Isaías capítulo 1, en los primeros versículos, se habla que hubo, no sé cómo llamarlo, cayó la gloria de Dios en medio del templo, decía Isaías en el capítulo 1, citaba el hermano cuando dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra te alabe. En ese contexto también Isaías puede reconocer que era un Dios alto y sublime. Y la gloria llenó el templo. Estamos bien lejos. Desafortunadamente, muchos hoy en día olvidan quién es Dios, cuáles son sus atributos, y se acercan a Él de una manera irreverente, pensando en que están con alguien quizás a la par, o quizás
un Dios como los de Baal, un Dios pequeño, un Dios que no escucha, un Dios débil, un Dios superficial, manipulable, que no aborrece el pecado. Nada más equivocado que eso. Así que, reconociendo la grandeza y la majestad de Dios, ahora sí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Como lo he dicho, es necesario que podamos entender esto para que la primer petición que vamos a encontrar en el siguiente versículo pueda brillar en nuestros corazones. El Padre Nuestro, o dentro de lo que es el modelo del Padre Nuestro, hay 6 peticiones. 3 de ellas tienen que ver con el honor y la gloria de Dios y 3 tienen que ver con la creación y sus necesidades. Ahorita vamos a empezar a ver 2 de 3, porque no me va a dar tiempo la tercera, pero vamos a ver 2 de las 3 peticiones que debemos considerar considerando quién es Dios. Un punto más. Quisiera aclarar que cuando leemos que Dios está en los cielos, no debemos pensar que Él solo habita en el cielo, pues debemos recordar que en otro texto de la Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. El segundo punto. Versículo 9, la segunda parte. Santificado sea tu nombre. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la primera, decíamos, de las 3 peticiones que están relacionadas con la gloria, con la honra de Dios. La santificación del nombre de Dios está relacionada con su reino. Y la parte más importante de su reino, es que se haga su voluntad. Así que están perfectamente unidas entre sí estas 3 peticiones. Pero la verdad que es un concepto a veces difícil de entender. La pregunta sería, ¿qué significa santificar su nombre? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa darle toda la gloria, darle toda la gloria de vida a su nombre. Y esto solo podemos hacerlo cuando nuestros pensamientos y nuestras palabras buscan de continuo venerarlo. Y bueno, a veces también la palabra venerar es un poquito difícil, ¿no? Para algunos, y aquí hay niños. Entonces, venerar significa o tiene que ver con respetar a sumo grado aquel que es santo, 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 y que todos sus atributos podemos nosotros alabarlo y respetarlo por ello. Así que eso significa santificar el nombre de Dios. Cuando somos cuidadosos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, que busquen de continuo venerarlo. Por eso te decía, no debemos perder de vista, ahorita no estamos hablando de cosas externas, estamos en un enfoque de oración, en un enfoque de intimidad, en un enfoque de comunión con Dios. Entonces, todo esto me va a ayudar mucho por lo que decíamos, nos perdemos, divagamos, y es lo que tenemos que, en la gracia de Dios, aprender del Señor. Para vivir de esta manera, entonces, nosotros debemos pedir continuamente la gracia y el favor de Dios, si deseamos realmente que toda nuestra manera de vivir pueda santificar el nombre de Dios. De lo contrario, vamos a correr el riesgo continuamente de profanar su nombre. Profanar su nombre, otra palabra complicadilla, entonces podríamos decir, es decir, tratar sin debido respeto o deshonrarlo, para que quede claro a qué nos referimos con profanar su nombre. Es cierto que hoy en día, para nosotros, cuando escuchamos el término o sabemos el nombre de alguien, la mayoría de las veces no tiene ningún significado para nosotros. Sin embargo, en el contexto hebreo,
El nombre de la persona, ya lo hemos visto en los diferentes capítulos del libro de Génesis, el nombre de la persona representa algo de sus características o de su esencia, o inclusive algo que deseaban sus padres que fueran. Eso era en el contexto hebreo. Pero en el caso de Dios, su nombre se refiere a Él mismo, a Dios, a las perfecciones de su naturaleza, los nombres por los cuales es conocido y de los cuales debemos pensar y hablar con reverencia. Santificar no se refiere a hacerlo, esto es a Dios santo, no se refiere a eso, sino más bien se refiere a reconocer y declarar que Dios es santo. Así que debemos glorificarle a Él y a todas sus perfecciones, su santidad, su amor, su justicia, su sabiduría, su poder y demás atributos. Ahora sí, decía yo con respecto a David y su continuo anhelo de estar en la presencia de su Señor. Acompáñame al Salmo 138, versículo 2. Esto nos puede ayudar a entender un poquito más del corazón de Él y que el Señor nos ayude a imitarle. Salmo 138, versículo 2. Dice el salmista: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Esta es una de las peticiones más importantes que yo te sugiero, que yo te ruego, que continuamente debes poner delante de Dios. Esta petición, pidiéndole al Señor que nos ayude a que todo lo que hagamos y que todo lo que hablemos muestre su gloria como lo que es, como nuestro Padre Celestial. Y que todos nuestros pensamientos se enfoquen en lo que traerá honra a su nombre. Quisiera citar las palabras del Catecismo Menor de Westminster. Dice, o recordando, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que el Señor selle estas palabras en nuestros corazones. El Señor nos ayude a santificar su nombre, sus atributos y todo lo que Él es. Nuestro tercer punto. Continúa nuestro pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino. Venga tu reino. Vamos a separar, hágase tu voluntad, porque como decía, la tercera petición no creo que nos dará tiempo para poder estudiarla. La segunda petición, entonces, venga tu reino, con respecto a las tres que tienen que ver con la gloria y la honra de Dios. ¿Estarás de acuerdo conmigo que un reino está formado por un pueblo y siempre están bajo un líder, bajo la autoridad de algún líder? Debemos recordar que a lo largo de toda la historia se han levantado muchos reinos e inclusive algunos imperios. Entre estos imperios se ha levantado, por ejemplo, el imperio de Babilonia, el Medos Persas, el griego, el imperio griego y el imperio de los romanos. Pero aquí se nos está hablando de un quinto imperio, un imperio
cuya naturaleza es completamente diferente a todos estos, a estos que hemos mencionado. Este es el reino del Señor Jesús. El reino del Señor Jesús. Este reino, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el Señor lo llama así como un contraste de todos los reinos terrenales que hay o que ha habido. En Juan 18, 36 recordamos cómo el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios tiene su origen, tiene su sede en el cielo. Su naturaleza es celestial. Su funcionamiento, celestial. Y su culminación, en el cielo, de acuerdo a las palabras del teólogo W. Brackell. Ahora, esto es entendiendo un poquito el reino de los cielos, y ya hemos inclusive explicado que cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de que hoy en día el gobierno de Dios ha venido a la tierra por medio del Señor Jesucristo, como lo veremos más adelante. La iglesia, ¿dónde viene la importancia de todo esto que estamos hablando acerca del reino de los cielos? Y por eso yo a veces trato de entender por qué hay cosas que no nos cuadran en nuestra propia vida o en el mundo en que nosotros vivimos. Y es por la naturaleza celestial de lo que implica pertenecer al reino de Dios. Pero la iglesia es una manifestación visible del reino de Dios, si estarás de acuerdo. La iglesia es una manifestación visible del reino de Dios. De hecho, esta fue la continua proclamación que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no solamente venía a sanar enfermos, levantar muertos. El Señor Jesús venía a proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Esta misma encomienda fue la que le dio a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 7, diciendo, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ese reino se establece o se une en su iglesia. Se manifiesta por medio de su iglesia en esta tierra. Es muy importante que podamos entender cómo se estableció por medio de nosotros, porque entonces eso nos puede llevar a una mayor responsabilidad para con Él. Con respecto a la palabra tú, porque dice venga a tu reino, es evidente que se está refiriendo al reino del Padre. Y como lo dice Pablo en el libro de Romanos, se refiere al Padre porque de Él, por Él y para Él son absolutamente todas las cosas. El establecimiento del reino y de la autoridad de Cristo es claramente visible en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, donde podemos ver estas dos cosas que hemos comentado. Con respecto a la salvación, viene el reino, redime personas, las integra a una iglesia y pone como gobierno, como gobernador al Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, con respecto a orar, venga a tu reino, creo que hay dos aspectos que podemos mencionar básicamente. Esa manifestación que hemos dicho del reino de Dios en la tierra, que es su iglesia. ¿Cómo es instaurado el reino de Dios en la iglesia? Recordemos que nosotros antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas. El Señor nos traslada a la luz admirable de Cristo. Cristo viene y entonces mora en nuestros corazones como creyentes. Ahora Cristo es el que gobierna en cada uno de aquellos que Él ha salvado. Crea nuevas criaturas, crea miembros para su reino. Pero hay un punto interesante. Ok, entonces ya estamos establecidos como parte del reino de Dios. Sí, sin embargo, ese reino donde nuestro rey ya gobierna dentro de nosotros, sabemos que todavía no está en plenitud y por eso tenemos que clamar continuamente por nosotros mismos, porque sabemos que aún queriendo hacer lo que debemos, no lo hacemos. Sabemos que continuamente tenemos oposición para hacer todo lo que sabemos que debemos hacer. Esto es así. ¿Cómo puede avanzar el reino de los cielos con respecto a una persona en sí misma?
Cuando uno entiende esas luchas, cuando uno entiende las áreas que necesita ser transformadas en su propia vida, entonces le dice, Señor, eso no glorifica tu nombre, como lo hemos dicho, esto no santifica tu nombre. Entonces, ayúdame en esas diferentes áreas de mi vida para que en mí mismo y en tu iglesia siga avanzando tu reino. Esa es la manera que el Señor está actuando. Y recordemos que está estableciendo, de hecho, el reino por medio de la iglesia. Ponte a pensar esto. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso está hablando de cada uno de los que hoy formamos parte de este cuerpo, que es su iglesia. Y entonces nosotros tenemos que estar clamando continuamente por esas áreas de nuestro corazón para que su reino se siga estableciendo y finalmente nos presente sin mancha delante del Padre. Esa es una de las manifestaciones con respecto a su iglesia. Espero transmitirme. La otra manifestación que conocemos nosotros creo que está más relacionado con lo que es el evangelismo, con la gran comisión de Mateo 28. Continuamente, es decir, venga tu reino, tiene que ver con la salvación de las otras personas que hoy no forman parte del reino de Dios. El reino de Dios entonces, cuando nosotros oramos y lo ponemos delante de Él, viene cuando podemos ver las almas que se convierten a Él. Cuando podemos ver cómo el Señor quita un corazón de carne y pone o da un corazón, quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Cuando el Señor concede arrepentimiento y fe a las personas que no le conocen, en ese momento está viniendo el reino de los cielos. Cuando añade a su iglesia como piedras vivas a este templo espiritual a otros miembros. Cuando incorpora fieles súbditos a su reino celestial. De esa manera avanza el reino. Una vez más vemos la importancia del evangelismo corporativo. Pero yo te decía, esta sería la segunda petición, santificado sea su nombre, y número 2, venga tu reino, y número 3 sería, hágase tu voluntad, que está en relación a su reino. ¿Cómo nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios? Sin embargo, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar ahí. Solamente quisiera decirte lo siguiente. Cuando nosotros veamos esa porción para solo unirlo con las dos peticiones anteriores, debemos recordar que el Señor Jesús no solo enseñó a los discípulos, no solo nos enseña a nosotros, hágase su voluntad, tu voluntad, sino que Él mismo estableció el reino cuando oró al Padre estas mismas palabras en el Getsemaní. Cuando el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. En Mateo 26, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y bueno, recordamos que aceptó la copa que el Padre le había dado que bebiera. Ahora, estas serían las tres peticiones: santificar su nombre, venga su reino y que se haga su voluntad, que no pudimos profundizar, pero lo veremos en la siguiente oportunidad que el Señor nos permita. Vamos a tratar de entender por medio de las aplicaciones lo que pudo haber quedado con algún tipo de duda. Lo primero que quisiera yo en estas aplicaciones es hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Buscas comunión filial con el Padre continuamente? ¿Sí lo buscas? Quizás no. Y esto me lleva a animarte a que te examines si verdaderamente estás en la fe. Hemos leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que todos los que han creído en Él han sido hechos hijos de Dios. Hemos leído en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que todos los que creyeron en el Evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer para poder orar. Si no oras, de verdad examínate. Algo está mal, quizás hay un buen entendimiento intelectual del Evangelio, pero es necesario que te examines. Él nos ha dado su Espíritu para que clamemos, Abba, Padre. Escucha esto. El Señor Jesús
instruyó a Moisés para construir el tabernáculo y le dio una serie de especificaciones impresionantes, ¿o no? Pero una y otra especificación para esa construcción. Al término de esta construcción, el Señor le dijo en Éxodo capítulo 39, versículo 32, cito: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. De la misma manera, ahora yo te digo a ti, el Señor nos ha dado un modelo, y voy a ponerle la palabra con especificaciones para que nosotros tengamos comunión con Él, para que se diga en aquel día, así lo hicieron. Ahora, por el contexto que estamos hablando con respecto a la oración, es necesario hacer la siguiente exhortación. Hermano, hermana que estás aquí, muchos de ustedes no faltan a la reunión de adoración. Y es precioso, porque eso significa que guardan el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Eso es muy bueno. Bien haces. Pero el día en que la iglesia se reúne a orar, muchos de ustedes no asisten. Muchos no asisten. Ahora, siempre hay que ser justo en la medida de las palabras. Me estoy refiriendo básicamente a los que delante de Dios, no del hombre, delante de Dios saben que puede hacerlo, no delante del hombre, delante de Dios. Saben que lo pueden y que lo deberían hacer, pero no lo hacen. Yo me pregunto, ¿te das cuenta que el Señor nos ha dado un modelo donde dice, ya no eres tú solo, ahora formas parte de algo y ese algo se llama su iglesia? Esa iglesia es la que clama, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Cómo podrá alguien entonces, que dice que forma parte de un cuerpo y no asistir, unirse a ese cuerpo, que es la iglesia, para decir, Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad? Señor, santifícanos para que cuando vengas hayas una iglesia santa y sin mancha como tú la esperas. Señor, ¿cómo podemos decir juntos, Señor, salva a todos los congregantes que hoy nos están visitando, aquellos que están expuestos en el evangelismo? Es trascendente el tema, es muy importante. El principal propósito de la reunión corporativa, es el avance del reino de Dios. Hemos dicho, el reino de Dios ya ha sido establecido en la primer venida del Señor Jesucristo, pero no ha sido consumado, ¿no? Todavía no ha sido consumado. Ahora bien, la venida de Cristo y el regreso del Rey van de la mano, van juntos. Así que cuando nosotros estamos orando continuamente, venga tu reino, estamos pidiendo lo que sabemos que el Padre ciertísimamente nos va a dar, ciertísimamente nos va a contestar. ¿Qué nos va a contestar? Llevar a cabo la consumación final de todas las cosas y dar paso a la nueva era de su gloria. Ahora bien, no solo es importante estar continuamente pensando con respecto al establecimiento del reino de los cielos, a la extensión del reino de los cielos. Esto aún cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos viendo, cuando nosotros estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo en la iglesia, anima, porque sabes que Dios está en medio de ella, que Dios está obrando, trabajando y avanzando su reino por medio de ella. Pero además causa algo en el corazón natural, causa un gran consuelo, el saber que todas estas cosas pasarán, las primeras cosas como también lo llama la Escritura. Causa un gran consuelo el saber que Dios está en medio de nosotros y que podemos ver contestadas todas esas oraciones. Causa un gran consuelo que puede echar fuera a veces esa falta de gozo que deberíamos tener continuamente en Él y que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Porque a veces no parece que tengamos gozo, porque no entendemos todavía o no queremos ver ese futuro o esa visión final que el Señor nos da por medio
de las Escrituras. Ese día va a llegar. Y mientras llega ese día, nosotros lo que debemos hacer, de acuerdo al texto que hemos leído, es alinearnos a la voluntad de Dios. Como Él dice, hacer su voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Entre tanto Él viene. Y entonces, una vez que Él nos santifica, que Él perfecciona la obra de su iglesia, podemos decir todos juntos: ven Señor Jesús, ven pronto. Amén, dice el texto. Esta fue una característica que tenía presente la iglesia temprana. Y nosotros la podemos ver a lo largo del libro de los Hechos. Solo para añadir algo que es muy importante en este asunto. Quisiera traer a tu mente cómo inicia la iglesia de los Hechos. En el capítulo 1, versículos 4 y versículos 8, recordamos que 120 discípulos se encontraban orando, ¿no? Estaban en ese aposento alto, antes de la venida del Espíritu Santo, en el Pentecostés. 120 hombres. Dice la Escritura que el lugar donde estaban, también similar a lo de Isaías capítulo 1, versículo 1 en adelante, descendió la gloria de Dios, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que estaban ahí. Dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estuvieron en el aposento. Así inicia la iglesia. Pero más adelante en el capítulo 2:42 se nos dice que la iglesia continuó como había empezado. ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Orando? ¿Cómo continuó la iglesia? Orando. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 42, donde se nos dice que los cristianos, que los discípulos tenían unidad, estaban unidos tanto en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una característica de la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia temprana, la iglesia primitiva. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué nos dice el libro de los Hechos que estaba haciendo toda la iglesia por él? Dice la Escritura, alzaron unánimes la voz a Dios, estaban orando. Hace poco alguien trajo a nuestra memoria el éxito de uno de los predicadores más famosos y con más fruto que ha dado, al menos en la última historia del mundo cristiano, llamado Charles Spurgeon, o el príncipe de los predicadores. Y decíamos que el éxito de Spurgeon no era Spurgeon en sí mismo, sino todo el ejército al que él llamaba, que se encontraba orando en el tabernáculo en el tiempo que él estaba predicando la palabra. ¿Cómo cambia la vida? Finalmente, pastor, una iglesia inmensa, etcétera. Pero él atribuía la gracia y el favor de Dios por medio de la oración. Charles Spurgeon continuamente se la pasaba animando a las iglesias locales a orar. ¿Y sabes qué decía? Palabras de él: una iglesia que no ora, muere. Bueno, muchas van desapareciendo a lo largo de la historia. Hermano, hermana que estás aquí, no vaya a ser que tu falta de involucración en las reuniones públicas de oración sea un reflejo de tu vida privada de oración. Si esto fuera así, hay remedio, hay consuelo, hay que volver al Evangelio, hay que volver al Señor Jesucristo, hay que volver a creer en su nombre. Oremos que el Señor traiga un avivamiento espiritual en esta iglesia y nos conceda un espíritu de oración. En medio de nosotros. Y finalmente, amigo que estás aquí, la única manera de llamar a Dios como Padre Celestial es por medio o por la mediación del Señor Jesucristo. Cuando crees en su nombre, cuando te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza solamente en Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección para el perdón de pecados, entonces serás salvo. Estarás unido a Él y por medio del Espíritu Santo podrás clamar ahora sí, Abba, Padre.
y entonces gozarás eternamente de la presencia del gran Rey y Señor Jesús. Amén. Oremos al Señor.